Hoy nuestro programa lo vamos a dedicar al tema de la resistencia. La resistencia. ¿Qué palabra más dura es la resistencia? Cuando hablamos de resistencia nos referimos a esa dificultad, a lo más difícil que hay en la enfermedad del alcoholismo, que es aceptar, asumir, reconocer, ya no solo que estamos enfermos, porque ni siquiera lo sabemos, sino que tenemos problemas de alcohol, que nuestra vida ha sido un desastre por los problemas de alcohol, que las consecuencias nos han llevado a una vida desastrosa, que no hay manera, por mucho que nos digan, que por infinidad de reproches, recriminaciones durante años hemos continuado la nuestra y creyendo un poco al estilo my way, a mi manera, yo saldré de esto, yo lo conseguiré, yo no necesito a nadie, no necesito ir a ningún sitio, ni a ningún psicólogo, ni a ningún médico, ni a ningún grupo que me coman el coco, ni a ninguna secta. Todos estos rollos, digo rollos porque yo los dije durante 25 años, y si alguien se puede sentir reflejado en mi persona, hoy hablo como Mica, como persona, no como ni terapeuta, ni asociación, ni historias, no había manera. Como más me lo decían, más me enfadaba. De hecho, creo que la enfermedad es la misma siempre, o sea, no hay tipos de enfermedad, hay tipos de alcohólicos, uno es más alcohólico, uno es menos alcohólico, no. Nosotros tenemos un dicho, ¿no? Es como estar una mujer embarazada, no se está medio embarazada, o se está o no se está embarazada. Pues el alcoholismo es un poco lo mismo. Y por mucho que me decían, si no hay tipos de alcohólicos, sí hay fases en el alcoholismo. Hay fases donde cada vez te sientes más avergonzado, más frustrado, más fracasado, más rendido, más derrotado y cada vez quieres disimularlo y llega un momento que la apariencia ya no es suficiente, ya no hay manera de ocultarlo. Es una enfermedad que se intenta ocultar, pero al final sale a flote. Y ante los reproches y continuas recriminaciones por parte de la familia, la gente que te quiere, porque es curioso, es la enfermedad donde quien más te quiere, como dice el refrán o el dicho, es quien te hará llorar, ¿no? Y quien más te quiere es quien deja de hablarte, quien se enfada, quien ya no quiere saber nada de ti. Y a pesar de eso, en lugar de responder prestándonos a ir a un centro, o a un médico, o a cualquier especialista, desarrollamos como un mecanismo de defensa salvaje. O sea, nos ponemos agresivos, contestamos mal, nos enfadamos, nos cabreamos muchísimo, nos comparamos, o sea, siempre me estáis diciendo lo mismo, que bebo mucho, que la lío mucho, y en realidad lo que estamos haciendo es defendiéndonos, ¿no? La mejor defensa es un ataque, y esto es lo que hacemos. Nos defendemos incluso ofensivos, insultantes, con la comparación. El otro bebe mucho, el otro se droga, el otro no le decís nada, el vecino, el primo, el hermano, el amigo, el conocido, tu pareja, todos. Y siempre estamos tirando balones fuera para evitar afrontar nuestra enfermedad. Por lo tanto, esa resistencia, las dos personas que tenemos con nosotros hoy en el coloquio, son personas que les costó muchísimo, tanto que las daban por perdidas. Nosotros tenemos siempre ese mensaje de superación. Nosotros no damos a nadie por perdido, a no ser que existan o haya comorbilidad con otros trastornos o patologías, trastornos asociados, que es la patología dual, y puede ser que a lo mejor el problema en sí no sea el alcoholismo, sino otro, y ahí ya no nos metemos, primero porque no es competencia mía, porque yo no soy profesional, yo solo soy un alcohólico que intento dar mi mensaje de motivación. Pero la resistencia esta, ese primer paso tan difícil de dar, el más importante, el más grande, es reconocer, aceptar y asumir que eres enfermo. Y por aquí vamos bien. Después ya veremos si funciona o no funciona, porque luego siempre están un poco los que te tiran la ilusión al suelo y de esto no se sale y nadie cambia y es difícil recuperarse. Bueno, ya veremos. Primero demos el paso. Tengo un problema, me encuentro mal, el alcohol está arruinando mi vida, me ha hecho perder todo, el trabajo, el dinero,
el contacto con mis familiares, con mis amigos, el aislamiento social, demos este paso. Puede ser, preguntémonos, puede ser que sea por culpa del alcohol. Seguramente, si nos lo preguntamos con honestidad con nosotros mismos, seguramente descubriremos que sí. Y bueno, como siempre comento con Juanan, lo comentamos a micro cerrado muchas veces y en muchas terapias, es un poco siempre más de lo mismo. Sí, pero cuando va pasando el tiempo vas viendo tu resistencia, ¿no? Este ha sido el primer programa que he hecho y no le puse resistencia. Yo decía siempre esto, ¿no? Pero luego cuando vas siendo honesto contigo mismo, vas haciendo introspección contigo. Yo me creía que los últimos 8 años sí fueron destroyer total, pero en realidad he visto que estuve 23 años ofreciendo resistencia a querer recuperarme. Mi mujer empecemos con los 20 años y tal a salir juntos, y a los 22 ya me decía que tenía un problema, y yo le decía que el problema era suyo, que fuera un médico, un psiquiatra o un psicólogo que se mirara que porque estaba loca ella. Que estaba loca. Yo en realidad no quería ver lo que tenía, entonces ahí está la resistencia, que tuve 23 años resistiéndome a ver la realidad, lo que es el sufrir y hacer sufrir a los demás. Desde entonces, cuando empecé en el programa, vi que ya me vi derrotado, me dije, me has ganado, alcohol, botella, me rindo, ya dejo de sufrir porque o muero o sufro, porque ya vivir como vivía era subsistir y no puede ser. Y fue tu salvación. Fue mi salvación. Y la mía y la de todos los sí, que sí. lo Y todo el que logramos. se siente derrotado por la botella es su salvación. Es cuando empiezas en realidad a poder vivir y ver la realidad. ¿Que es dura? Sí, pero la recompensa es eso, que te vas haciendo más fuerte. Mientras más dura sea, más fuerte nos vamos haciendo por dentro. Porque vas afrontando todo tu pasado, que aunque no tenemos que estar pensando en él, pero para hacernos más fuerte para nuestro futuro. Y en esto se basa, en no poner resistencia, para poder dejarte hacer un buen programa y que salgas de este infierno que estamos dentro, y comprender la enfermedad. Y es cierto, o sea, siempre echando balones fuera, como hemos dicho antes, pero en el momento que dejamos de resistirnos e intentar comprender, es cuando podemos tener al menos una oportunidad de recuperarnos. Hoy en el coloquio de continuación vamos a intentar hablar de este tema con personas que lo pasaron muy difícil, y espero que os guste. Ahora en breves momentos lo vemos y vamos a hablar de todo esto. Bueno, estamos en nuestro coloquio hoy que hablábamos de resistencia. Quiero aclarar lo de resistencia por si no se ha entendido la introducción. No hablamos de resistencia en el programa. Una vez que entran y aceptan la enfermedad, o aceptamos, porque yo soy alcohólico, hablo en plural, y vamos mejorando y vamos desintoxicando, ya no solo física, sino psicológicamente, y vamos comprendiendo de que hay vida más allá del alcohol, como suelo decir siempre, ya la resistencia va disminuyendo a medida que vamos encontrando la recompensa, la gratificación en la propia recuperación o rehabilitación. Hablamos de resistencia a llegar a un programa, a ir a un especialista, a un médico, a reconocernos alcohólicos, a aceptarlo, a asumirlo, incluso, pero ya no decir enfermos alcohólicos, porque ni sabemos qué es esa palabra cuando consumimos, sino a aceptar que tenemos un problema. Y hoy tenemos ejemplos y pondremos cualquier tontería, excusa, justificación para decir que nosotros no tenemos ningún problema, que están exagerando. Incluso nos enfadaremos muchísimo, como he dicho en la intro, nos enfadaremos y contraatacaremos diciendo que nosotros estamos bien, que ya sabemos que es una mala etapa. Yo cuando dicen lo de mala etapa, siempre digo, pues vaya mala etapa, una mala etapa que dura toda la vida. Como no te pongas en tratamiento, eso que llamamos mala etapa a los alcohólicos, que no lo reconocemos, es una mala etapa eterna. Bueno, tengo a Elena, tengo a Juanan, que siempre está con nosotros también aquí, y a Ferchu. Contame. Empiezo yo. Empieza tú. Yo, la primera vez que me dijeron que era alcohólica, tenía 24 años y yo no dejé de beber hasta los 32.
Me resistí, aún diciéndome los profesionales que estaba enferma, me resistí 8 años. Yo, por ejemplo, también tenía problemas con la alimentación, pero estos problemas me los aumentaba el alcohol. O sea, estaba obsesionada con mi cuerpo porque el alcohol hacía que me obsesionara de alguna manera, quería verme bien por fuera para esconder mi alcoholismo. Yo, por ejemplo, antes de reconocer que era alcohólica, reconocí que tenía problemas con la alimentación, reconocí otros trastornos que en realidad no eran. Prefería que me dijeran que tenía otras enfermedades antes que reconocer que era alcohólica. Yo, por ejemplo, los médicos me dijeron que tenía trastorno de la personalidad, y me iba bien eso antes que reconocer que era alcohólica. O sea, preferías tener tener otras enfermedades antes que reconocer que era alcohólica. A mí me costó muchísimo asumir la enfermedad, muchísimo. Vos hablabas de cuando llegamos al programa y empezamos a entender, y lo sabés bien que yo no entendía nada. No, lo digo con una sonrisa, pero no es para reírse. No. Hablábamos también, que traje las fotos, que lo hablé en un programa anterior, sobre el tema del sobrepeso. Hasta los 26 años llegué a pesar 140 kilos. Pero le traje las fotos, que se va a encargar de mostrarlas, creo. Y siempre era decir, no importa, 2 kilos más, 4 kilos más, la semana que viene me pongo a dieta, y así lo dejé pasar. Cuando adelgacé fue cuando empecé con mi problema, que fueron, siempre lo cuento, que fueron los porros, y empecé con eso y se desmadró tanto después de un montón de años que terminó derivando en alcoholismo y en politoxicómano, porque tomaba cocaína, fumaba porros, bebía, y cuando empecé o sea, cuando me di cuenta que tenía un problema porque no podía controlar el tema del alcohol, seguía pensando que los porros para mí no eran un problema y que lo iba a parchear de alguna manera, iba a volver a estar haciendo lo mismo que hacía unos años antes, fumándome mis porros y pasando de todo y metiéndome coca una vez cada tanto. ¿Sustituías? Sustituyendo, y no lo entendía, y estuve 3 años así en el programa. Ya lo hablamos en un programa anterior, haciendo el paripé, dejando pasar el tiempo, pensando que en algún momento iba a aprender a controlarlo, que iba a poder dejar de beber, pero poder seguir haciendo todo lo demás, sustituyendo con todo lo demás, y no... Repítelo el control, porque esa ha sido nuestra perdición. Yo controlo, claro, el yo controlo. El yo controlo, el yo lo voy a controlar, yo lo voy a manejar, es una mala etapa, lo que hablamos siempre, ya podré con ello. Lo mismo que hablé una vez del tema de caer siempre más bajo. Estuve 3 o 4 veces, estuve a punto de morirme y siempre decía, esta es la última, ya está, ahora ya llegué a lo más hondo, ahora tiene que ir para arriba, y siempre iba peor, y siempre por el no asumir el estar enfermo, la resistencia, lo que hablábamos, el tema que estamos hablando hoy, la resistencia que ponemos a admitir la enfermedad, lo que acaba de decir Elena. Prefería tener cualquier otra enfermedad a admitir que estaba enferma, y yo pasaba de admitir que estaba enfermo. Y esto asustarnos, esto también es muy importante, todo es importante, pero es que no dejamos de beber por asustarnos. Estuve a punto de morir y no me asusté. 4 veces. 4 veces. Porque lo mejor para quitar el susto es seguir bebiendo. Sí. Porque si dejas de beber te asustas más todavía. Sí, te invade la ansiedad, fue lo que me pasó. Las neuras, los malos rollos, los pensamientos obsesivos. Total. Y es que no hay manera, es que ni siquiera con un susto. Y la gente que no comprende esta enfermedad dice, pero vamos a ver, como es en mi caso y el tuyo y el de muchos, con los accidentes que hemos tenido, con las peleas y conflictos que hemos tenido, detenciones, lo que sea, ¿cómo puede ser que no se asusten y sigan bebiendo? Pues no nos asustamos porque estamos intoxicados y sabemos que si volvemos a la botella enseguida se nos quitará ese susto. Es por eso que eso forma parte de la resistencia. Es que es eso, la resistencia, y es la enfermedad, ya lo decimos, del autoengaño. Nos autoengañamos nosotros mismos, pero porque siempre estamos intoxicados. No llegamos nunca a ver la realidad. Estando intoxicados es imposible.
Entonces, nosotros lo último que queremos en la vida, en realidad, es querer quitarnos de consumir. Te dice algo el médico, te intenta asustar, tienes el páncreas y tal. Yo, antes de entrar en el programa, me tiré 2 meses que era ducharme y vomitaba ya directamente, porque casi no comía, solo consumía de todo, aparte de alcohol y otras drogas, igual que el alcohol. Y vomitaba y le echaba la culpa a todo, menos al alcohol. Decía que era el jabón, cambiaba de jabón, que si era la esponja, que a ver si ahora voy a tener alergia. Estaba buscando cualquier excusa, pero para en realidad no quitarme de beber alcohol. Fui al médico y todo, y me dijo que tenía un problema y tal, y dejé de ir. Y le dije la mitad de la mitad, porque como somos manipuladores, mentirosos y todos los adjetivos calificativos que nos podemos poner, le mentí y me puso en el papel que era alcohólico. Pues dejé de ir durante 1 año, porque para mí era como una ofensa decirme que era alcohólico. Esa es la resistencia. Luego, gracias a Dios, por los hechos que pasaron, por las circunstancias, acabé haciendo el programa. Incluso gente... Pero era súper resistente. Todos somos súper Hemos visto resistentes. gente que les han dicho, si sigues viviendo te mueres, y han seguido viviendo y se han muerto. Sí. Hay que decir la verdad a la gente. O sea, es que esto pasa. O sea, esto no es una película. No, no. Yo O sea, conocí- te vas a morir, hemos conocido... Sí, Yo conocí a una señora, debía tener como 50 y pico de años, y hacía conmigo el programa en otro lado y se lo dijeron, le dijeron, es que si bebes te vas a morir. Y una noche le reventó el páncreas, la llevaron al hospital y le dijeron, no hay nada que hacer, despídete de tu familia que en 2 días te mueres, ya no hay nada que hacer por ti, esto te lo avisamos. Le reventó y no pudieron hacer nada con ella, pero ya se lo llevan diciendo hacía mucho tiempo. Y yo por confidencialidad y por no entrar en morbo, No voy a, digo. yo no voy a contar, No digo nombres, pero pasa. me gustaría que la gente se diera un paseo y viera a las personas que están agonizando. Y esto es físicamente, y esto es egoístamente, porque siempre hablamos de nosotros, y los que nos hubiéramos podido llevar por delante, por esa maldita resistencia a aceptar un problema con el consumo, porque ya no solo es morirnos nosotros, es matar a los demás. Y además creo, este es un mensaje muy fuerte y muy potente y creo que coincidiréis conmigo. Yo creo que cuando estás tan desesperado, en una fase tan jodida como la que hemos estado nosotros 4 precisamente, creo que morir es lo mejor que te puede pasar. Creo que morir es lo mejor que puede pasar, porque el seguir viviendo como yo ya llegué a los 40 años cuando dejé de beber, con esa tortura infernal de despertarme, quererme ir a dormir otra vez ya, o sea, yo esto no lo hubiera aguantado, ¿qué va? Ni 10 años más. O sea, eso es agonizar, eso ya es peor casi que morir. No sé si coincidís o no, pero... Yo creo que al final de nuestro trayecto, digamos, antes de entrar en la recuperación, yo también me deseaba la muerte. Yo quería ya reventar porque ya no aguantaba más con la vida que llevaba. No es que pensara en los demás en el daño que les hacía, No, porque en realidad somos era egoístas. egoísta, pero es que me sentía tan mal conmigo mismo que yo lo decía a la gente, trabajaba en un bar y decía, si no me aguanto a mí, ¿cómo os voy a aguantar a vosotros? Y es que estaba destrozado psicológicamente e interiormente. Estaba destrozado y deseando morirme ya para dejar de sufrir, porque para mí era sufrir, pero no sabía cómo quitarme el sufrimiento. Menos mal que lo descubrí. Yo desde los 24 hasta los 32 incluso cambié formas de beber, me conocía las graduaciones de toda la bebida, intentaba beber y que no se me escapara de las manos, o sea, estuve 8 años intentando controlar. Bueno, estos experimentos, que otro programa, lo dejamos en otro programa, los experimentos, es otra, forma parte de nuestra resistencia. Forma parte de resistirte a no dejar de beber. Muchas cosas que forman parte de la resistencia y los experimentos, cambiar de bebida, voy a reducir consumo, solo beberé un día sí, un día no. Estas tonterías, cuando estás enfermo, estás enfermo. Cuando has perdido el control, has perdido el control. Y cuando tienes un problema, déjale de llamar problema porque seguramente ya no es un problema, ya es enfermedad, abuso, consumo prolongado, alcoholismo y consecuencias. Yo quería terminar- enfatizar con el tema que decías de que nos queremos morir. Yo creo que todos nos queremos morir porque pasamos por una situación tan
bizarra, le hacemos pasar tan mal rato a la familia, lo pasamos tan mal nosotros que nos queremos morir. Pero yo que estuve 3 o 4 veces a punto de morirme, te digo que cada vez que estuve a punto de morirme me cagaba en las patas, perdón. Claro, con el taco, pues pero me acojonaba de una manera que decía somos muy cobardes. que me salven de alguna manera y al mes o a los 2 meses volver a hacer lo mismo. Somos muy cobardes. Exacto. Pero bueno, eso. Dejamos esto para otro programa, esa cobardía, esas formas de resistencia. Y bueno, muchas gracias y siempre es un placer poder compartir y poder, sé que ayudamos a la gente y que sigamos así, que la gente se tiene que sentir reflejada, aunque le duela y le demos un poco de mal rollo. Si damos un poco de mal rollo es que le ha afectado, le ha emocionado, ¿no? Y a las familias pues sentimos a veces hablar con dureza, pero tenemos que decir la realidad que hay y las consecuencias que puede traer no el beber alcohol, sino el abuso, la falta de control, el consumo prolongado, todas esas consecuencias. Gracias y hasta la próxima semana.